Es un sector muy dinámico donde yo creo que hay muchísimo futuro y desde luego animo a todos los jóvenes a que se quiten esa imagen que yo también tuve cuando hice la carrera, cuando estuve en la universidad, que se quiten esa imagen y que apuesten por el sector asegurador porque sin duda tiene un gran futuro, por supuesto que sí. Esto es Historias Aseguradas, un podcast que busca dar espacio a las personas que mueven y transforman el sector asegurador español. Mi nombre es Martín, soy CEO de Folium y he venido a dar con el sector asegurador completamente de casualidad. Y quizás por ello me causa mucha curiosidad conocer cómo las personas han llegado al sector asegurador, se han mantenido tanto tiempo y me interesa su visión de futuro y la intersección con la tecnología. En estas conversaciones me propuse explorar el pasado, presente y futuro de las personas que mueven al sector asegurador en España. Y aquí se las brindamos. Bienvenidos a Historias Aseguradas. Virginia García Olías vive en Madrid, es licenciada en Economía y desempeña el rol de subdirectora en Willis Towers Watson Networks, la agrupación de brokers españoles de uno de los mayores actores del sector asegurador a nivel internacional. Virginia es una de las responsables de que el network de Willis cuente con 54 corredurías asociadas, 270 millones en primas intermediadas y el relacionamiento con 19 compañías aseguradoras. Previo a unirse a Willis Towers Watson Networks en 2013, Virginia ha acumulado experiencias trabajando en el sector de seguros marítimo, de transporte y trabajando codo a codo con brokers de seguros en la financiación de sus primas. En su tiempo libre, Virginia disfruta de hacer deporte, viajar y también de la naturaleza. Por todo esto, es un placer para mí dar la bienvenida a Virginia a este nuevo episodio de Historias Aseguradas. Virginia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal, Martín? Encantada. Todo muy bien, gracias por este tiempo. Si quieres, ya entramos a por las preguntas. Primero que nada, vamos un poco a hablar sobre el pasado. ¿Qué es lo que ha hecho que, bueno, luego de haber estudiado economía, te hayas interesado por el sector asegurador y hayas terminado en él? Cuéntanos un poquito de esos primeros pasos. Perfecto, pues nada, encantada de estar aquí contigo este ratito y contarte un poco cómo empecé yo en este apasionante mundo de los seguros que en un principio la mayoría de los que estudiamos una carrera universitaria nos parece súper aburrido y súper tedioso, ¿no? Desde luego yo cuando hice la carrera en ningún momento pensé dedicarme a los seguros, para nada, porque siempre lo relacionas con gente que va por las casas vendiendo, con una parte muy comercial y realmente dura. Mi aterrizaje en el sector asegurador fue por casualidad. Gracias a una prima que tenía en una empresa de trabajo temporal, me ofreció una suplencia de un mes en una aseguradora, simplemente para, yo acababa de terminar la carrera, pues para coger el teléfono y suplir a la persona que estaba de baja por enfermedad. Y lo que se suponía que iba a ser para un mes, pues terminaron siendo 9 años en esa aseguradora. Entonces nunca se sabe. Yo entré pues eso para coger el teléfono y hacer un poco de secretaria del director y poco a poco pues fui adentrándome más en este apasionante mundo del que ya nunca me volví a bajar. Hay muchas personas con las que venimos hablando que efectivamente es medio que de casualidad, pero en algún momento tomaste conciencia y dijiste, ok, me voy a quedar en este sector, o en realidad, como estás bien y como te va desafiando profesionalmente, no lo vas cuestionando tanto. Pues no te creas, porque yo después de estar 9 años en una compañía aseguradora, la siguiente etapa, que fueron otros 5 años, aunque estaba muy relacionado con el sector asegurador, fue en un banco. Entonces sí que me incliné quizá hacia el sector financiero. O sea, yo no lo tenía tan claro. Pero sí es cierto que después de esos 5 años que estuve en el sector financiero, aunque muy de la mano de los corredores de seguros, creo que ahí fue donde realmente me di cuenta de que este mundo me gustaba y que desde luego el resto de mi vida profesional, si Dios quiere, la terminaré en el sector asegurador. Espectacular. Y tanto esos primeros días como quizás más reciente, ¿alguna anécdota que tengas como para recordar por lo curiosa, divertida, graciosa que quieras destacar? Bueno, quizá era gracioso cuando yo empecé en una compañía que a día de hoy ya no existe porque se fusionó con otra, y era una compañía que hacía seguros marítimos de barcos, buques pesqueros, buques mercantes y luego también el transporte de las mercancías. Entonces era muy gracioso que a todo el mundo que le contaba dónde trabajaba, pues le llamaba mucho la atención que trabajase en una empresa que aseguraba barcos en Madrid,
donde precisamente pues no tenemos mar, ¿no? Y me decían, pero ¿y cómo es que está en Madrid? Bueno, pues sí, pues la central estaba en Madrid, pero es verdad que, que luego teníamos, pues evidentemente agentes y corredores que estaban en los diferentes puertos y que eran los que estaban más relacionados con los clientes, ¿no? Pero bueno, llamaba la atención esa curiosidad, por así decirlo. Claro, ¿cómo puedes asegurar un barco si los barcos no pasan por aquí? Exactamente, chocaba un poco que nos viésemos en Barcelona, en Bilbao, bueno, en diferentes puertos importantes y que lo hiciésemos desde Madrid, ¿no? Pero bueno, así era. Y por último, tocando el tema del pasado y ya vinculándolo un poco con el presente, se podría decir que hoy el rol que cumples como subdirectora del network de Willis es bastante comercial. Sí, sí, sí. Yo ya cuando empecé en Sesmart, que es esta compañía donde estuve 9 años, y igual que te digo que empecé un mes cogiendo el teléfono y haciendo un poco labores más de asistente, sí es verdad que le tengo que agradecer a su director de entonces, José Luis Pérez Floranes, que él sí que vio en mí cierto perfil comercial y con él fue con quien di mis primeros pasos, vamos a decir, en el área comercial y luego, por supuesto, ya seguí en mi siguiente etapa en Close Brothers, en banco, sí que era una función 100% comercial y por ahí he ido desarrollando mi carrera fundamentalmente. Totalmente, sí. Vale, perfecto. Y bueno, y si quieres, conectamos un poquito ahora con el presente y la actualidad. Difícilmente me puedas comentar un día que se replique a los distintos días, pero si más o menos tenemos que entrar en cómo es una semana típica de Virginia, cuáles son sus prioridades, ¿cómo la describirías? Quizá una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es que cada día es diferente y eso es lo más bonito, ¿no? Ahora viajamos menos porque después de la pandemia nos hemos dado cuenta de que muchas reuniones se pueden tener por Teams y por lo tanto pasamos quizá más tiempo en la oficina, pero es verdad que cada día es distinto porque hay veces que te reúnes con aseguradoras, otras veces visitas corredores, otras veces son los corredores los que vienen aquí y también tenemos reuniones con ellos, otras veces son reuniones propias internas con otras áreas de Willis con quien también nos coordinamos y con quien también hacemos muchas iniciativas. Entonces podríamos decir que cada día es distinto y es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, ¿no? El que cada día tienes que mirar la agenda y decir, ¿y hoy qué tengo? ¿Y hoy dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Porque casi ningún día se repite. Y a nivel de prioridad, tu rol por un lado es con los 54 miembros de la agrupación actual, es estar en contacto continuamente para ver qué tipo de nuevas soluciones se les puede traer, pero también en interesar a corredurías a que eventualmente se puedan sumar. Esos son como los dos focos, alguno adicional. Bueno, a día de hoy yo diría que quizá yo esté más centrada en la parte de las relaciones con las aseguradoras y luego tenemos un equipo comercial que se encarga de los corredores, de atenderlos, de su día a día, de todas las incidencias, de darles ese servicio que nosotros damos desde Willis Tower Watson Networks a nuestros asociados. Entonces tenemos unas personas en un equipo comercial que hacen ese día a día y luego es verdad que también pues vamos a visitar nuevos corredores, aunque es verdad que nosotros somos muy selectivos y esa labor de captación de nuevos corredores pues es limitada porque realmente incorporamos muy pocos corredores cada año, puesto que nuestra intención es tener corredores más de calidad que en cantidad. Es quizá una de las señas de identidad de nuestra alianza. Y luego yo estoy muy centrada en la relación con las compañías aseguradoras, es decir, en trabajar en nuevos productos, trabajar también, ¿por qué no?, en la conectividad con la plataforma Will Platin que tenemos, que se desarrolle esa conectividad, cómo vamos en cifras, qué objetivos tenemos, bueno, pues el día a día con las compañías aseguradoras, que sin duda pues son una parte fundamental en nuestra alianza, al igual que los corredores. Esto es un puzzle, por así decirlo, donde todas las piezas son igualmente importantes. Quizás se me ocurría que si bien para muchos de los oyentes también será evidente qué es lo que hace el network de Willis, pero si tuvieras que describirlo en dos pequeñas oraciones, quizás para los que no lo conozcan, ¿qué es lo que realiza? Bueno, nuestra alianza lo que hace es unir la capacidad que tiene un gran broker multinacional como es WTW, donde somos el número 2 en España y el número 3 en el mundo. Esa gran capacidad se une a la experiencia y a la capacidad comercial que tienen los corredores a nivel local.
Con ello, lo que intentamos es dar una serie de servicios a nuestros asociados para que ellos puedan desarrollar mejor, de una manera más diferenciadora respecto a sus competidores, que puedan desarrollar mejor el negocio en sus diferentes zonas. Y también, por otro lado, pues nosotros evidentemente tenemos unos acuerdos con un panel de aseguradoras para desarrollar ese negocio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tándem perfecto donde confluye tanto la localización y la cercanía que nuestros asociados tienen con sus clientes, con la potencia y la capacidad aseguradora que pueda tener un gran broker multinacional. Y entonces ahí se generan unas sinergias que sin duda benefician a las dos partes. Y también a la tercera parte, que es el panel de compañías, ¿no? Somos tres en esta alianza. El puzzle, como tú lo decías. Y tengo entendido que en septiembre está uno de los eventos que organiza el network, que es el Forum. Cuéntame si quieres de qué trata y cómo es un poco el detrás de escena de montarlo, que tengo entendido que en esta ocasión es en Londres, que van variando de ciudades, pero que en esta ocasión toca en Londres. Pues sí, Martín, este año lo celebramos en Londres porque cumplimos 15 años. Nuestra alianza cumple 15 años y por lo tanto queremos celebrarlo por todo lo alto. El Forum WTW Networks es sin duda el evento quizá más importante de todo el año. Nosotros empezamos a organizarlo, pues si se hace en septiembre, pues diría que casi en Navidad o antes de Navidades determinamos el destino y a partir de ahí empezamos a trabajar con una agencia que también nos ayuda a organizarlo. Normalmente en febrero visitamos el sitio donde lo vamos a celebrar, ya visitamos los sitios, intentamos un poco perfilar la agenda de esos 3 días y desde entonces empezamos a trabajar en ello. Así es que desde febrero pues ya estamos en julio, ya tenemos bastante avanzado. El Fórum es un evento donde unimos a nuestros asociados con las compañías aseguradoras y también otro tipo de proveedores con los que trabajamos y colaboramos, y ahí pues promovemos el networking, el acercamiento, porque entendemos que este sector es un sector muy de personas, muy de conocernos, las tecnologías están muy bien, pero al final la parte personal no la puedes obviar. Entonces es un evento en el que nosotros acercamos mucho a las compañías y a los diferentes proveedores con los que trabajamos con nuestros asociados para que luego las relaciones fluyan a nivel personal y por supuesto a nivel profesional también. Espectacular. Has tocado un punto que es la tecnología y eso me ata también a hablar un poquito de futuro. Primero entremos más desde el plano personal. Si tú ves a alguien que está comenzando o tiene interés o por casualidad entra en el sector asegurador, ¿cuáles serían los principales consejos que le darías en base a esta trayectoria de 25 años que has recorrido en el sector? Pues mira, lo tengo muy cerca, porque tengo una sobrina que está empezando. Está en temas de consultoría y bueno, ya tenía que decidir si orientarse por el sector financiero o el sector asegurador, y yo sin duda le aconsejé que se orientase por el sector asegurador. En primer lugar, porque es un sector muy estable, mucho más estable que el financiero, y eso lo hemos visto en las crisis que hemos sufrido tanto en el 2008 como más recientemente, donde el sector asegurador a nivel de empleo y a nivel de solvencia se ha mantenido. Somos un sector que está muy regulado y por lo tanto pues hay una estabilidad que yo creo que es muy importante, pero además es un sector dinámico, es decir, no nos tenemos que quitar de la cabeza esa imagen de sector un poco ancestral, antiguo, vamos a decir rancio, para nada. Ahora mismo están todas un montón de insurtech, lo que se llama insurtech, que es el equivalente a las fintech en el sector financiero, donde se está innovando un montón, donde están surgiendo nuevos seguros que se adaptan a las nuevas necesidades de la sociedad, porque igual que la sociedad evoluciona, sus necesidades aseguradoras también están evolucionando, está en continuo movimiento, es un sector muy dinámico, donde yo creo que hay muchísimo futuro, y desde luego animo a todos los jóvenes a que se quiten esa imagen que yo también tuve cuando hice la carrera, cuando estuve en la universidad, que se quiten esa imagen y que apuesten por el sector asegurador, porque sin duda tiene un gran futuro, por supuesto que sí. Estupendo. Y ya entrando al final y con las últimas 2 preguntas de proyección a futuro. La primera, trabajas mucho con corredurías, con el surgimiento de las Insurtech, de la era digital. Quizás hace unos años también se puso en tela de juicio de cómo iba a ser la proyección. Hoy ya es un poco diferente la situación también por la estabilidad que tienen
los corredores y cómo han crecido incluso, pero si tuvieses que proyectar los próximos 5 o 10 años del rol que tendrán los corredores dentro del sector asegurador, ¿cuáles serían los titulares que darías? Bueno, yo creo que sin duda, como tú dices, a veces se cuestiona, ¿no?, el futuro de los corredores, si va a venir la tecnología a sustituir la labor de un corredor. Mi respuesta es no, o sea, definitivamente no. Yo creo que la tecnología viene a complementar y a mejorar el servicio que un corredor o la labor que un corredor puede hacer, pero nunca va a sustituir a un corredor en muchísimas cosas, ya no es la parte personal, sino también son los conocimientos, que sobre todo en muchos ramos aseguradores es muy difícil que una máquina te pueda sustituir. ¿Qué es la visión que yo tengo? Pues que evidentemente habrá seguros, lo que nosotros llamamos commodities, donde evidentemente una máquina pues sí que va a poder hacer una gran parte de esa labor, pero sin embargo pues hay una parte de asesoramiento, de conocimiento, de gestión de riesgos quizá un poco más complicados o más complejos, donde sin duda la labor de un corredor va a ser fundamental. Si me permites una comparativa, pues esto es como el que tú a lo mejor te comprarías en Amazon un bolígrafo, porque los bolis son iguales en todas partes, pero a lo mejor no te comprarías un traje de novia, ¿no? Porque quieres que te lo prueben, que te lo adapten, que esté perfecto, quieres palpar la calidad de la tela, quieres probártelo. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Hay seguros que son muy sencillos y que probablemente muchos se contraten vía internet y a través de plataformas, pero estoy segura de que hay muchos otros seguros donde necesitas de alguien con conocimientos especializado, que te asesore, que te informe y sobre todo que te dé la mejor opción aseguradora. Por lo tanto, creo que la labor del corredor sin duda va a ser fundamental en el futuro, pero es verdad que nos tenemos que adaptar y que tenemos que evolucionar igual que evoluciona la sociedad. Clarísimo. Y hablemos de la inteligencia artificial, que hoy está en boca de todos, o sea, todos la utilizamos, somos conscientes del impacto que está teniendo en diferentes industrias y tal. En lo que respecta, sobre todo, a la distribución de seguros, la mediación de seguros también, ¿qué rol crees que la inteligencia artificial va a tener? ¿Es una amenaza? ¿Es una bendición? Un poco de comentarios abiertos ahí. Pues desde luego una amenaza no. Sí que te diría que una amenaza tengo claro que no. Y una bendición pues depende de cómo se tome y cómo se utilice, ¿no? Yo tuve la suerte de estar en un evento recientemente al que me invitó el Colegio de Mediadores de Madrid, donde tuvimos una charla súper interesante de Marc Vidal, que es un gran economista y comunicador, sobre inteligencia artificial. Y lo que él nos trasladaba, por una parte era un mensaje de tranquilidad y por otro lado era un mensaje optimista, es decir, al final la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, lo que tenemos que hacer es utilizarla para mejorar nuestro trabajo, para quizá optimizar nuestro trabajo, volcándonos en otros temas más importantes y que él nos ayude a optimizar nuestro trabajo, pero en ningún caso creo que va a venir a sustituirnos, sino que tú lo que tienes que hacer es adaptarte a las nuevas circunstancias y a las nuevas tecnologías. Y la inteligencia artificial, como cualquier otra, como cuando empezó, no sé, el correo electrónico, internet y los multitarificadores y bueno, y todos esos pasos que ha ido dando el sector asegurador con la tecnología, pues seguramente vendrá también a ayudarnos y a aportarnos mucho más que a sustituirnos. Excelente. Virginia, hasta aquí la conversación. Ha sido un placer. Muchas gracias. Espero que los oyentes la hayan disfrutado tanto como yo disfruté de las respuestas. Así que muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ti, Martín.